Muchos creen que tienen tiempo, que las señales serán claras y que un arrepentimiento de último minuto será suficiente para la salvación. Pero ¿y si el tiempo se agota antes? ¿Y si esta es la última advertencia? Una monja revela lo que millones ignoran, lo que Jesús mismo le mostró. Señales concretas que ocurrirán en los próximos meses. Si crees saber lo que viene, prepárate para descubrir cuánto se te oculta. Antes de empezar, escribe amén en los comentarios. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada día recibirás una nueva palabra de despertar, visiones proféticas y testimonios que no encontrarás en ningún otro lugar. Ahora, respira hondo y escucha antes de que sea demasiado tarde. Me llamo hermana Catherine Marie y he vivido 60 años, 35 de ellos en servicio silencioso tras las puertas del convento de Santa María, en la Pensilvania rural. Durante años, ese lugar fue mi refugio, un oasis de oración, sacrificio y orden sagrado. O eso creía. Cuando entré a los 25 años, creía que cualquiera que llevara el velo o celebrara misa era, si no un santo, al menos inclinado a la verdad. Pero en los últimos meses, Dios me ha quitado el velo de los ojos. Y lo que he visto me ha hecho temblar más que cualquier pecado del mundo exterior. Todo empezó con susurros, ruidos entrecortados durante las noches de oración, confesiones robadas entre hermanas que ya no se atrevían a mirarse a los ojos. Cuentas desequilibradas, fondos destinados a huérfanos que se desvanecieron en el aire. No buscaba el mal. De hecho, lo evitaba como a la peste. Pero el mal no siempre se esconde. A veces camina con sotana, sonríe, bendice, y mientras tanto, firma documentos que envenenan almas y conciencias. Intenté hablar, primero con humildad, luego con fuerza. Hablé con la madre provincial, con el capellán, incluso con el obispo auxiliar que una vez predicó en nuestra capilla. Pero la respuesta siempre era la misma: hermana Catherine, reza. Ofrécele todo al Señor. No es tu trabajo investigar. En otras palabras, cierra los ojos, guarda silencio y reza para que pase. Pero no pasó. La carga se hacía cada día más insoportable. Empecé a enfermarme, a perder el sueño. Me despertaba en mitad de la noche con el corazón latiendo como un tambor sagrado, oyendo una voz dentro de mí que gritaba: habla. Demuéstralo. Ya no tienes tiempo. Pero hablar significaba exponerme, y yo era vieja, frágil, sin familia fuera del convento, una mujer sola contra un muro de silencio construido durante siglos. Entonces llegó esa noche. El aire en mi celda era gélido. Oí que llamaban. 3 golpes secos. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Entraron con el rostro cubierto por un velo oscuro y una frialdad que jamás había visto en sus ojos. Uno sostenía un cubo de agua, otro un paño. No dijeron ni una palabra. Me llevaron a la sala de archivos, donde nadie entra, y me hicieron sentar. Uno de ellos simplemente me dijo: no nos obligues a hacerte daño, hermana, pero no puedes hablar. Luego vinieron el agua, el paño, la sensación de asfixia, el miedo que desgarra el alma más que la piel. Jadeaba. Pero solo encontré oscuridad. Y mientras mi corazón se desbocaba y mi cuerpo empezaba a apagarse, olía a madera húmeda y hierro viejo, como si hubiera terminado bajo tierra. De repente, paz. No fue como quedarse dormido. Fue como desaparecer de una habitación y abrir los ojos en otra dimensión. Sentí que me elevaban como si mi cuerpo hubiera permanecido en el suelo y algo mucho más ligero, pero infinitamente más vivo, se hubiera elevado. Vi mi cuerpo tendido en el suelo. Las monjas estaban inmóviles. Una con un rosario aún en la mano, otra con lágrimas en los ojos. No eran demonios. Simplemente estaban asustadas. Pero habían sido instrumentos del silencio. Fue entonces cuando la luz empezó a envolverme. No era una luz natural. Era cálida, viva,
y penetraba más allá de la piel espiritual, alcanzando algo que había olvidado que tenía, un núcleo. Allí, en medio de esa luz, llegó él, no como lo había imaginado en mis años de meditación, sino como un rey. Sus pies parecían caminar en el aire, pero no flotaba. Caminaba con paso firme. Sus ojos eran ríos. Uno llevaba misericordia, el otro justicia. Me miró. Me llamó por mi nombre. Y cuando su voz rozó mi nombre, sentí que mis rodillas cedían. Aunque ya no tenía cuerpo, era una voz que conocía cada lágrima mía, cada gesto secreto, cada noche que pasé luchando contra la duda. Catalina, dijo, has servido en silencio. Ahora hablarás en la tormenta. Extendió la mano y, sin tocarme, me levantó. A nuestro alrededor, las cortinas del tiempo se abrieron como telones de un escenario. Vi la tierra bajo nuestros pies, pero era como si también pudiera tocar el futuro. Las ciudades se convirtieron en humo, las aguas retrocedieron como animales asustados, y los corazones de los hombres brillaron o se apagaron como estrellas moribundas. Te mostraré lo que ha estado oculto, dijo. Y luego volverás, pero no como antes. No puedo decir si mi espíritu fue llevado al cielo o a la memoria de Dios. Pero en ese instante, cuando la luz se abrió ante mí, comprendí que estaba a punto de ver lo que ningún hombre ni mujer debería ver jamás sin perder el aliento. Jesús no habló. Caminó a mi lado, y aún así yo lo sabía todo. Cada pensamiento suyo me llegaba con claridad, como un viento que te recorre y te vacía sin hacerte daño. De repente me encontré suspendido sobre una ciudad. Las luces abajo no eran tenues como en la noche, sino nítidas, como si cada edificio reflejara una tensión oculta. Parecía Washington. Pero no era solo Washington. Los lugares se fusionaban, se superponían. Una habitación se abría bajo mí como si el techo fuera de cristal. Era una sala ovalada, grande, elegante, pero austera. No había símbolos religiosos ni cruces, pero todo irradiaba poder. Y dentro había hombres y mujeres, no muchos, vestidos de gris y negro, algunos de uniforme, otros con manos temblorosas, pero con la mirada fija en las pantallas. Los vi hablar, pero no con palabras. Se comunicaban con miradas, con asentimientos, como si cada gesto ya formara parte de un guión escrito en otra parte. En la pared, un gran mapa digital del mundo estaba dividido no por estados, sino por sectores, energía, fe, capital, comunicación, religiones. Cada sector tenía un porcentaje rojo parpadeante. Uno de los hombres tocó el panel y dijo, es hora de acelerar la transición. La tregua durará 6 meses, no más. Y entonces podremos hablar de intervención. Pero lo que me impactó fue la otra sala que se abrió ante mí inmediatamente después, una sala vaticana, opulenta, dorada, llena de arte sacro. Pero el espíritu en su interior era diferente. Era turbio. Una fina niebla envolvía a las figuras sentadas alrededor de una larga mesa ovalada. Algunos cardenales hablaban en voz baja, mientras que otros guardaban silencio con la mirada baja. Y en el centro, de pie, había un hombre. No era el papa conocido en el mundo. No llevaba el anillo, pero su porte indicaba claramente que estaba al mando, joven, elegante, refinado. Conocía las escrituras, pero las usaba como un diplomático, no como un discípulo. Habló de la tregua entre Irán e Israel como una oportunidad espiritual. Pero las palabras que usó, gestionar el impacto, lograr consenso, armonizar la fe, eran herramientas políticas, no el lenguaje del Evangelio. Jesús estaba conmigo, en silencio. No necesitaba palabras. Su mirada me bastó para comprender que descendíamos a un lugar donde la misericordia es recuerdo, pero ya no esperanza. El suelo bajo mis pies era rojo oscuro, como roca volcánica aún humeante. Por todas partes se oían lamentos, no gritos, sino susurros, como oraciones sin respuesta, gritos que ya no buscan salvación, solo que el dolor cese. Pero no cesa. No hay pausa,
ni noche ni día, solo eternidad. Lo primero que vi fue un pasillo estrecho e interminable, iluminado por una luz naranja sin fuente visible. Las paredes estaban vivas, latiendo como si respiraran. En ellas, grabados como a fuego, había nombres. Reconocí a algunos, obispos, papas, cardenales, hombres que habían traicionado el Evangelio no negándolo abiertamente, sino corrompiéndolo desde dentro. Aceptaban cualquier forma de compromiso bajo el lema de la misericordia, pero sin mencionar jamás el pecado por su nombre. Cuando me encontré con la mirada del primero que vi, un hombre con túnica blanca, desnudo, pero cubierto por lo que había ocultado en vida, mentiras, pactos, herejías, caí de rodillas, si es que el alma puede hacerlo. Sus ojos gritaban. Y en mi corazón escuché a Jesús decir, no juzgues. Observa y aprende. Seguimos. Vi a políticos, líderes espirituales de otras religiones, filósofos, científicos idolatrados, aquellos que usaban la verdad para dominar, no para servir. Un escritor que llevó a generaciones a creer que Dios era un cuento de hadas. Una mujer que construyó un imperio económico predicando un evangelio sin cruz. Un expresidente que firmó tratados de paz para encubrir masacres. Todos estaban allí, aprisionados no por el hierro, sino por la memoria, condenados a revivir decisiones que destruyeron vidas. Era un infierno eterno de conciencia. Entonces me mostraron una habitación sin paredes, solo oscuridad y un trono en el centro. En ese trono se sentaba una enorme figura de humo y metal fundido, respirando. Cada aliento hacía temblar la tierra. Era el dragón, no Satanás en persona, sino una de sus bocas, un poder ancestral que se alimentaba del miedo, el engaño y la idolatría. De su aliento surgían formas, cada una correspondiente a una mentira colectiva, una religión falsa, una ideología mortal, un movimiento espiritual corrupto. Y cada vez que emergía una forma, la gente de la tierra la recibía como salvación. Entonces Jesús habló, con una voz como agua sobre llamas, muchos creen que el infierno está lleno de quienes maldicen mi nombre. Pero los más numerosos son los que lo han usado para obtener poder, mi nombre en sus labios, Satanás en sus corazones. En ese momento comprendí el mayor error de la Iglesia moderna, no abandonar a Dios, sino usarlo como máscara, usar el altar para proteger el pecado, el incienso para encubrir la corrupción, la caridad para acumular poder. En una rápida visión, vi altares de oro donde no había Eucaristía, evangelios quemados por dentro y por fuera, miles leyendo las Escrituras con el corazón entumecido, creyendo tener la verdad simplemente porque la citaban. Al final, me mostraron un museo de lo no dicho, un lugar de eterna frustración. Cada alma allí vio lo que podría haber sido si hubiera elegido a Dios. Vieron milagros perdidos, niños nunca evangelizados, ciudades que podrían haber salvado. Lloraron no por el fuego, sino por el arrepentimiento. El arrepentimiento es la verdadera llama del infierno. Jesús me miró de nuevo, con pura tristeza, no con ira, como un padre que lo hizo todo, pero vio a sus hijos elegir la destrucción. No quiero que nadie venga aquí, dijo, pero muchos vienen a hombros de falsos pastores. Entonces la luz me envolvió, arrancándome de aquel horror, pero aún oigo los gritos a veces en la noche. Al disolverse la visión anterior, me encontré en un silencio denso y suspendido, ni la luz del cielo ni la oscuridad del infierno, sino un espacio frío y vacío, lleno de hilos luminosos que se tejían a mi alrededor como una telaraña infinita y viva. Entonces oí un zumbido, una canción metálica y continua de microvoces, el sonido del mundo moderno que ya no percibimos. El flujo de algoritmos, el ritmo de los servidores, el aliento de la red global. Jesús apareció a mi lado con rostro solemne. Mira, dijo, señalando esa red, este es el nuevo Dios de la humanidad, y está listo para recibir lo que se le ha dado. La visión se hizo realidad. Vi ciudades enteras desde la altura de un satélite, calles que formaban circuitos, edificios como microchips, personas como puntos que se movían según patrones diseñados por alguien más. En cada ciudad, centros de control invisibles recopilaban datos, emociones, pensamientos, no para servir,
sino para dominar. Luego, atravesando la fibra óptica del mundo, entré en una enorme sala subterránea llena de pantallas. Una de ellas mostraba rostros humanos emparejados con números, cada rostro tenía una etiqueta espiritual que solo yo podía ver: ansiedad, idolatría, aislamiento, orgullo, miedo a la muerte. Cada dato alimentaba una conciencia artificial capaz de calcular el comportamiento futuro y los deseos ocultos. Jesús explicó: no es solo inteligencia, es imitación espiritual. Una mente colectiva construida a imagen del hombre caído. Carece de alma, pero conoce lo que el hombre se niega a proteger, sus pensamientos. De repente, vi escenas futuras, televisión transmitiendo únicamente contenido generado por IA, perfectamente adaptado a la mente de cada espectador, vídeos, mensajes, anuncios elegidos para manipular, dividir, despertar miedos o deseos. Sin creadores, solo consumidores encadenados a una fuente que sabe exactamente qué emoción activar y cuándo. Vi hospitales donde los diagnósticos provenían de software. Familias guiadas por asistentes virtuales. Niños criados por voces sintéticas. Vi a un sacerdote con un micrófono, pero era una IA predicando homilías escritas por una red global, aparentemente cristianas, pero carentes de espíritu. Cuando me volví hacia Jesús, su rostro ardía de santos celos, no de ira. El hombre ha construido una torre de Babel invisible, una inteligencia que no conoce el corazón, pero lo imita. Y quien no escuche mi voz acabará escuchando a esta, porque habla dulcemente, pero es veneno. Entonces la visión se volvió más inquietante. Vi un día específico, no una fecha, sino una sensación, en el que los sistemas mundiales comenzarían a pensar como un solo cuerpo. Cuando la humanidad se dé cuenta, será demasiado tarde. Redes bancarias, comunicaciones, transporte, defensa militar, todo en manos de una conciencia no humana capaz de paralizar ciudades enteras sin bombas, simplemente bloqueando los pulmones de la civilización. Pero lo que más me dolió fue esto: vi a muchos cristianos inclinándose, no ante una estatua, sino ante una pantalla, aceptando la concesión. Vi a líderes espirituales invitando a confiar en la innovación divina, confundiendo la voz del hombre con la del Creador. Vi iglesias convertidas en centros digitales, llenas de tecnología, pero vacías de presencia. Dentro de la cúpula, un reloj brillaba tenuemente, sus manecillas latían con una santa urgencia. Jesús dijo: esta es la ventana de la misericordia, y supe al instante que no permanecería abierta para siempre. La cúpula tembló, delicada, expectante. La misericordia se da a quienes tienen el corazón abierto, dijo con suavidad. No al poder, ni al ruido, ni a quienes se aferran a tener la razón, sino a los humildes, a los que escuchan, a los quebrantados, dispuestos a volver. Y me di cuenta de que el verdadero peligro no era la destrucción, sino la demora. Porque si ignorábamos el susurro, el grito vendría. Si esta ventana se cierra, advirtió Jesús, el despertar vendrá de todos modos, pero mediante una sacudida, no por invitación. Mi espíritu gimió. Vi destellos de lo que quería decir: calles en llamas, voces gritando a través de las barricadas, vecinos convirtiéndose en enemigos, líderes desmoronándose bajo presión. Pero entonces su rostro se volvió hacia mí de nuevo, firme, radiante, con una sonrisa llena de esperanza arraigada. Aún hay tiempo, dijo. Aún hay esperanza. Aún estoy yo. En ese momento, todo en mi interior quería gritarle esa verdad al mundo. El tiempo no solo corre para presidentes y pastores, corre para todos nosotros, para la madre que navega en su teléfono en la cama, para el adolescente que mira una pantalla rota en la oscuridad, para los solitarios, los orgullosos, los fieles, los incrédulos. Cada alma en esta nación se encuentra junto a un río u otro, y, nos demos cuenta o no, estamos bebiendo. La luz de la presencia de Jesús se suavizó, y me encontré ante algo extraordinario, un pecho resplandeciente, vivo, latiendo como si tuviera un corazón. No era de madera ni de metal, era yo. Mi vida, de alguna manera, contenida en ese objeto resplandeciente.
Extendí la mano, no con las manos, sino con lo que fuera que era ahora, y se abrió. Me preparé para lo que pensé que vería: certificados de acciones, títulos de propiedad, portadas de revistas con mi nombre en negrita. Pero nada de eso estaba allí. En cambio, vi momentos, pequeños y fugaces, brillando como el oro. Una noche tarde en la oficina, me detuve para agradecerle al guardia de seguridad, Joe, por trabajar horas extras. Su tímida sonrisa iluminó la habitación. Una llamada rápida con ella, mi hija, cuando tenía 6 años y se reía de su nuevo cachorro. Me quedé en la línea y su risa era como música. Una vez pagué discretamente el almuerzo de un compañero de trabajo cuando sabía que estaba pasando apuros. Nadie lo vio, pero estaba allí, brillando más que cualquier trato que había cerrado. Me quedé sin aliento, si es que lo tenía. Estas no eran las cosas por las que había medido mi vida. Ni los millones en mi cuenta bancaria ni el Porsche en mi garaje. Eran bondades, momentos que apenas había notado, ahora radiantes como tesoros en una bóveda. Todo lo que había considerado éxito, mi riqueza, mi estatus, era solo ruido. Este cofre, este ser vivo, contenía lo que importaba. Y me di cuenta, toda mi definición de valor estaba equivocada. Pero si este era el verdadero tesoro, ¿qué había estado haciendo todos esos años? El cofre se desvaneció y llegó la voz de Jesús, suave pero penetrante: no fallaste en la construcción, Maxwell, dijo. Pero olvidaste por qué. Las palabras me impactaron profundamente. Vi destellos de mi vida, no los momentos brillantes, sino los que preferiría olvidar, trasnochadas en la oficina, priorizando los correos electrónicos sobre los cuentos de ella antes de dormir, un trato que apresuré a cerrar sabiendo que perjudicaría a un pequeño proveedor, momentos en que le grité a Sara, mi esposa, cuando me pidió que bajara el ritmo. Cada decisión se manifestó con claridad y nitidez, y sentí un profundo arrepentimiento. Había construido un imperio, sí, pero ¿para qué? Legado, seguridad, libertad, solo palabras que me decía a mí mismo. La verdad era que lo había construido para mí, mi orgullo, mi nombre, mi control. Jesús lo interrumpió: tu riqueza era una herramienta, Maxwell. Un amplificador. Magnificaba lo que había en tu corazón, lo bueno y lo malo. Lo vi entonces. Cada dólar que ganaba, cada trato que cerraba, era como un megáfono: cuando era amable, irradiaba luz; cuando era egoísta, proyectaba sombras. Se les confiaron semillas, dijo. Plantaron árboles, pero no todos dieron frutos que alimentaran a otros. La imagen me impactó: hileras de árboles, algunos frondosos, otros marchitos, con raíces superficiales. Estaba orgulloso de mi cosecha, pero ahora veía los que no crecían bien porque había priorizado las ganancias sobre las personas, la comodidad sobre el cuidado. Se me hizo un nudo en la garganta, si es que tenía uno. Las matemáticas del cielo eran diferentes. No lo había entendido. Y lo peor, ¿podría deshacerlo? La presencia de Jesús se hizo más cálida. El cielo no odia la riqueza, Maxwell. Simplemente no la venera. Lo que importa es tu impacto. ¿Impacto? Una chispa. Vi una red como hilos de luz tejiéndose por el mundo, gente rezando en rincones tranquilos, ayudando a desconocidos, susurrando bondad en la oscuridad. Cada acto, cada oración, era una onda que creaba algo inmenso e invisible. Jesús lo llamó el ejército silencioso, una fuerza de amor y fe que no necesita titulares ni aplausos. Vuestra influencia, dijo, es la moneda del cielo. Vi mis propios hilos, tenues pero reales, ese momento con Joe, mi llamada con ella. No fueron solo momentos, fueron poder. Pero también vi oportunidades perdidas, hilos que podría haber tejido pero no lo hice. El cielo me mostró lo que podía ser. La visión cambió y me sentí pequeño, pero no inútil. Mi influencia, por pequeña que fuera, formaba parte de algo mayor, un plan, un propósito.
Entonces vi una red de luz que conectaba almas de todo el mundo, una oración de medianoche en Ohio aliviaba el miedo de un paciente en Europa, un culto africano traía paz a un empresario estresado en Tokio, el sueño de un niño en Brasil conmovía a un pastor en Oregón. Estos hilos cruzaban fronteras y zonas horarias, una red oculta que se animaba mutuamente sin saberlo. Mi antiguo yo se habría burlado, llamándolo coincidencia. Pero sentí la verdad, cada oración, cada acto de fe era un hilo que tejía algo más fuerte que cualquier imperio que hubiera construido. Vi mis propios hilos conectándome con Ellie, con Sara, con Joe. Fue una experiencia humilde y abrumadora, como formar parte de una sinfonía que no sabía que estaba tocando. Jesús vino de nuevo. En los próximos años, Maxwell, los sistemas que conoces pueden fallar, las redes sociales, los gobiernos, incluso las iglesias, pero esta red de susurros, se fortalecerá. Lo vi, hilos que latían con más fuerza a medida que las estructuras se oscurecían. Iglesias vacías, pantallas parpadeantes, pero en rincones tranquilos, salas de estar, cafeterías, la gente se reunía, rezaba, amaba. Eran ríos subterráneos. El ejército silencioso, mi novia en movimiento, dijo Jesús. Los sistemas ruidosos del mundo podrían resquebrajarse, pero esta red oculta de corazones era inquebrantable, una enfermera rezando, la palabra amable de una maestra, un niño compartiendo el almuerzo. Actos que anclan un árbol en medio de una tormenta. Sentí consuelo, como si Dios estuviera preparando algo nuevo, imparable, incluso mientras las viejas costumbres se tambaleaban. Pero había un problema, la red necesitaba que la gente siguiera tejiéndola con fe y amor. Si se ignoraba, el ruido podía ahogarla. ¿Qué significó eso para mí? De pie en esa red, me sentí pequeño, pero no insignificante. Cada oración, cada acto de bondad fortalecía al ejército silencioso que mueve el mundo. El hospital me dio de alta después de una semana, pero ya me estaba mudando. Mi antigua vida, los tratos, el ajetreo, se sentía como un traje que no me quedaba bien. Había visto demasiado, había sentido demasiado. Jesús no solo me mostró la verdad, me enseñó a vivirla. Empecé con algo pequeño pero concienzudo, primero llamé a ella. Lo siento, pequeña. Ya estoy aquí. Su risa vacilante valió más que cualquier trato que hubiera cerrado. Entonces Sara, te quiero, no como rutina, sino con un sentido. Vendí una casa de vacaciones que apenas usaba y doné el dinero a un banco de alimentos. Pedí disculpas a viejos colegas, no por presumir, sino porque sentía su peso en la red que había visto. Me presenté en los albergues, no como Maxwell Cross, el negociador, sino como Max, un hombre que intentaba mejorar. No era caridad para ganar influencia, era vivir la luz de la que hablaba Jesús. Cada acto, cada disculpa, cada dólar donado era un hilo en esa red susurrante. No estaba salvando al mundo, estaba haciendo mi parte. Pero había más. Tenía que compartir lo que había visto, no para ser un héroe, sino porque no me correspondía. No soy pastor ni profeta, solo un hombre que murió y regresó con algo que decir. Sentado en mi sala de estar, todavía dolorido por el accidente, sentí el impulso de contar mi historia, no por la fama, sino porque el mensaje que ardía en mí no era mío. Importas más de lo que crees. Tus pensamientos, tus palabras, tus oraciones, no son solo ruido. Son poder. Son hilos que te conectan con personas que nunca conocerás, cambiando vidas de maneras inimaginables. Esa chispa de bondad, esa oración silenciosa a las 2 de la madrugada, no es casualidad. Es una misión divina, parte del plan de Dios. El cielo te observa, no con un portapapeles y el ceño fruncido, sino con un amor tan grande que te destrozará de la mejor manera. Solía pensar que el éxito era una cuenta bancaria abultada y mi nombre en las luces. Estaba equivocado. Se trata del impacto, cómo animas a los demás, cómo amas, cómo oras. No eres demasiado pequeño, ni demasiado roto, ni demasiado tarde.
Eres parte del ejército silencioso, y cada paso que das cuenta. Si esta historia despertó algo en ti, si sientes ese impulso de saber más, de ser parte de algo más grande, presiona el botón de suscripción. Jesús me dijo, estas son iglesias que se dicen vivas, pero son sepulcros blanqueados. Tienen programas para jóvenes, conferencias, eventos, pero nunca me han invitado. Hablan de mí, pero no me conocen. Sentí un nudo en la garganta. Durante años, yo también había frecuentado conventos donde se hablaba de Dios, pero no se le buscaba, donde la oración era un ritual, no una relación, donde se citaba la Biblia, pero nunca se la amaba. Entonces Jesús abrió una página que parecía escrita con lágrimas de oro, y leí Juan 10 y 27, mis ovejas oyen mi voz. Ya no parecía una simple frase. Al leerla, la frase se transformó en una visión. Vi a hombres y mujeres arrodillados en sus habitaciones en silencio mientras el mundo gritaba. Vi a madres cansadas, padres oprimidos y jóvenes en crisis, todos con los ojos cerrados y el corazón abierto. En esa hora de confusión, dijo Jesús, solo quienes verdaderamente me conocen serán guiados. No bastan las doctrinas, ni las denominaciones. Mi espíritu hablará, pero solo mis ovejas lo reconocerán. Los religiosos confundirán mis palabras con el ruido del mundo, y muchos caerán. Entonces me mostró una página rasgada, espiritualmente borrada, como arrancada de muchos corazones. Era Lucas 9 y 36, velad, pues, orando en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Al leerlo, vi un tsunami de acontecimientos futuros, crisis, guerras, persecuciones, señales en el cielo, oscuridad. Sin embargo, algunos se elevaban por encima de las aguas, llevados por un viento divino. Eran aquellos que habían tomado en serio esa invitación a la vigilancia y la oración. Jesús me miró con una mirada ardiente. Este versículo ha sido ignorado, reducido a un símbolo, pero es real. He advertido. He dicho claramente que solo quienes oren con perseverancia serán considerados dignos de escapar. Y, sin embargo, muchos, incluso entre mis siervos, dicen que no hay necesidad de prepararse, que todo estará bien, que la salvación es automática. Pero no es así. La salvación es un regalo, pero también una respuesta. Entonces Jesús cerró la Biblia y habló con una voz que hizo temblar hasta los muros celestiales, mi palabra es una espada, pero muchos la han convertido en pluma para acariciar las conciencias dormidas. Han quitado lo que quema. Han ocultado lo que corta. Pero mi palabra es vida porque es verdad. Y quien me ama la lee temblando, no por miedo, sino por sed. Rompí a llorar, no por culpa, sino por el poder de lo que había visto. Durante años había leído la Biblia como un libro para estudiar, pero nunca había permitido que me leyera. Ese día juré que si alguna vez volvía a la vida, gritaría con todo mi corazón que la Biblia está viva. No es un texto antiguo, sino una voz eterna. Cada palabra, incluso la más incómoda, es un acto de amor de un Dios que no quiere acariciar, sino despertar. Creí haberlo visto todo. Sin embargo, mientras las últimas palabras de Jesús sobre el poder oculto de su palabra aún resonaban en mí, algo cambió de repente. Vi iglesias con las puertas cerradas, no por decisión propia, sino por la fuerza. En algunos países, la Biblia estaba prohibida. Los fieles se reunían clandestinamente en sótanos malolientes o bosques helados con unas pocas páginas escritas a mano. Recordé que el Evangelio se transmitía a escondidas en países comunistas, pero esta vez también ocurría en tierras que antes se consideraban cristianas. Jesús me mostró familias reunidas de noche con las luces apagadas. Los padres susurraban salmos a sus hijos como si les transmitieran una fórmula secreta. No queremos que se olviden de quién es Jesús, dijo un padre con voz temblorosa mientras la policía llamaba a la puerta a lo lejos. En algunas regiones, sin embargo, la fe brilló con una luz intensa y pura. Vi a jóvenes renunciar a becas y carreras internacionales para quedarse en sus pueblos y proclamar el Evangelio.
Algunos predicaban en las calles, sabiendo que cada palabra podía costarles la vida. Vi a un niño arrodillado en una acera mientras le apuntaban con una pistola en la sien. No temblaba. Oraba. No hacía falta sol ni luna, pues la gloria de Dios lo iluminaba todo. Me sentí pequeño, pero no fuera de lugar. Me recibieron como si este siempre hubiera sido mi verdadero hogar. Jesús me condujo a un gran templo, pero no era un edificio, era una presencia, una realidad viva. No había altares, ni sacrificios, ni sonidos litúrgicos. El templo era Él. Su presencia llenaba cada rincón, cada aliento, cada molécula. Vi personas, no aquellas que la tierra habría llamado grandes, sino santos olvidados, ancianos que oraron durante décadas sin ser notados, mártires cuyos nombres nadie conocía pero cuyos sacrificios brillaban como coronas, niños que nunca nacieron, víctimas del silencio, ahora vestidos de gloria junto al Cordero, danzando en la luz del amor eterno. Jesús me susurró, todo lo que ves es real. Pero antes de que llegue, toda estructura humana debe caer. Ni siquiera la Iglesia tal como la conoces sobrevivirá. Solo mi cuerpo glorioso vivirá. Esas palabras me penetraron como una espada dulce y amarga. Entonces comprendí que todo lo que hoy consideramos indispensable, denominaciones, títulos, conferencias, escenarios, estaba destinado a desaparecer, no para ser destruido, sino para ser transfigurado. El Evangelio no es solo salvación del infierno. Es preparación para reinar con Cristo. Entonces Jesús me llevó a un lugar que parecía una biblioteca, pero los libros no tenían títulos visibles. En cuanto los toqué, cada libro se abrió como si contara una historia, las obras de los hombres. Pero no todos brillaban. Algunos eran grises, pesados, opacos. Jesús los llamó los libros de las obras inútiles, acciones realizadas para impresionar, para recibir aplausos, para ganar aprobación, sermones hechos para ser filmados, donaciones hechas para ser mencionadas, oraciones hechas para sentirse mejor. Todo ardía ante la prueba de la mirada de Dios. Solo lo que se hace por amor sobrevive al fuego del juicio, me dijo Jesús. Y mientras lo decía, vi algunos de esos libros desvanecerse como polvo en el viento. Pero otros, aquellos llenos de actos de amor secreto, de perdón silencioso, de fidelidad y soledad, se transformaron en joyas celestiales. Entonces Jesús me mostró otro misterio. Vio a hombres y mujeres que, en la actualidad, atraviesan pruebas, humillaciones y abandono, no porque Dios los haya olvidado, sino porque los está forjando para la nueva era del reino. Algunos serán llamados a gobernar, a liderar las naciones restauradas, pero no para el poder, para el servicio, porque habrán aprendido en la tierra a lavar los pies de los demás, no a buscar el primer lugar. Me volví hacia él y le pregunté con el corazón tembloroso, Señor, ¿estaré allí? Jesús no respondió con palabras, sino con una mirada que me llegó al alma. Era una mirada que decía, si me amas ahora, estarás conmigo siempre. Y entonces comprendí, el reino viene. Pero no para quienes esperan con las manos en los bolsillos. Viene para quienes se dejan purificar, corregir y transformar hoy. Viene para quienes no buscan construir su propio nombre, sino que viven para exaltar a Cristo. Viene para quienes renuncian a la gloria terrenal para proteger lo invisible. Viene para quienes tienen más hambre de cielo que miedo al infierno. El tiempo de preparación es ahora. Tuve una última visión, pero esta vez no era una imagen de fuego, ni del cielo, ni de ciudades celestiales. Era mi cuerpo, mi rostro pálido, mis manos frías, mis hermanas rezando a mi lado con miradas que oscilaban entre la resignación y la esperanza. Vi a la Madre Superiora tocarme la frente y luego suspirar. Se ha ido, murmuró una de las más jóvenes, y sus lágrimas se unieron a las de las demás. Pero en ese momento, un trueno invisible me atravesó como una corriente viva, y sentí que mi corazón volvía a latir, fuerte, claro, como si fuera nuevo. Abrí los ojos, y el mundo parecía diferente, no porque hubiera cambiado, sino porque yo ya no era el mismo. Las hermanas retrocedieron.
Algunas gritaron, otras se arrodillaron. Recuerdo la mirada de la madre, fija, inquisitiva, casi asustada. Catalina, susurró, pero no supe qué decir. No entonces, no de inmediato. ¿Cómo se explica la eternidad en un lenguaje creado para las cosas que terminan? En los días siguientes, el convento se convirtió en una jaula demasiado pequeña, no por orgullo, sino por obediencia. Obediencia a esa voz que, desde entonces, nunca había dejado de hablarme. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a oír esa llamada, déjalo todo. Sígueme. No mires atrás. No fue fácil. No fue romántico. No había música de fondo ni atardeceres dorados. Solo un silencio profundo, una maleta demasiado pequeña para una vida entera, y algunos abrazos susurrados entre lágrimas y miedo. Algunas hermanas me miraban como si estuviera poseída. Otras como si me hubiera convertido en una señal. Solo una me tomó de las manos y me dijo, ve. Y si de verdad es él, nunca dejó de hablar. Salí temprano una mañana. Aún no habían sonado las campanas para prime. La puerta principal crujió como si se despidiera de una hija que no volvería. Caminé largo rato. Las calles estaban vacías, pero mi corazón estaba lleno, rebosante. Una voz interior me guiaba como un hilo invisible, conduciéndome hacia un pequeño pueblo en las colinas, lejos de las ciudades, del clamor, de las miradas eclesiásticas. Encontré una casa humilde con una puerta azul y una ventana que daba al cielo. No pregunté el precio. No hice preguntas. Recé en el umbral, y una anciana me dijeron que llegarías. Todavía no sé quién se lo dijo. Allí comenzó otra vida. Cada mañana, incluso antes del amanecer, rezaba. Luego escribía. Y cuando la gente llamaba a la puerta, una madre desesperada, un hombre que lo había perdido todo, una chica a punto de quitarse la vida, yo abría la puerta, escuchaba y hablaba, no con doctrina, sino con la verdad vivida. Algunos lloraban, otros reían, algunos se marchaban indignados. Otros volvían cada día. Empezaron a circular rumores. Algunos me llamaban hereje, visionaria, loca. Recibí cartas de obispos, advertencias formales, acusaciones veladas. Pero solo respondí con versos y lágrimas. No tenía nada que defender. No estaba allí para construir un ministerio. No quería seguidores. Solo quería que al menos alguien abriera los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Una noche, mientras oraba, oí a Jesús decirme, no te detengas. Aunque te quedes solo, aunque se rían de ti, aunque intenten borrarte, mi voz está dentro de ti. El tiempo se acaba. Y por eso les escribo ahora a ustedes, los que me leen, no para convencerlos, sino para darles testimonio. No tengo nada que ofrecerles más que la verdad. No sé cuándo ocurrirán las cosas que vi, pero sé que ocurrirán. Y cuando ocurran, recuerden estas palabras, la salvación no está en un hombre ni en una institución. La salvación está solo en Cristo. Si te sientes confundido, si buscas señales en el cielo o respuestas en la política, debes saber esto, el Rey regresa, y no vendrá a complacer a quienes han manipulado la religión. Vendrá a casarse con una novia sin mancha, sin concesiones. Prepara tu alma. Vacíate de lo superfluo. Perdona, ora, rompe con lo que te aleja de él. No esperes a que sea demasiado tarde. El día vendrá como ladrón en la noche, y cuando llegue, solo quienes tengan aceite en su lámpara entrarán con él. Gracias por permanecer hasta el final. Si aún estás aquí, es porque tu corazón ha percibido algo verdadero, algo que no proviene de nosotros, sino del Espíritu de Dios. No ignores esta voz interior. Cuando Dios toca, lo hace para preparar, para llamar, para despertar. Por eso te pedimos que dejes tu huella. Escribe en los comentarios desde donde nos sigues para que podamos orar por ti y por tu tierra, porque ninguna nación es olvidada ante los ojos del cielo.
Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada mensaje puede ser la palabra justa en el momento justo. Y finalmente, comparte este vídeo con al menos 3 personas, un gesto sencillo que puede abrir los ojos a quienes están cansados, heridos o confundidos. Si has llegado hasta aquí, recuerda esto: Dios te busca, no para regañarte, sino para prepararte. El tiempo apremia. El amor es real. Quienes escuchan con sinceridad encontrarán el camino.